Buenas noches. ¿Cómo están? En bendición, gloria a Dios. Eso es maravilloso, ¿no? Bueno, qué bueno verlos. Es una buena tarde para estudiar la palabra de Dios. ¿Les gusta el estudio de la palabra? Listo. Vamos a decirle al Padre que nos dé revelación, sabiduría. Dígale: Padre, dame espíritu de revelación y de sabiduría. Yo quiero conocerte más y más a ti. Dígale: Padre, ilumina mis sentidos espirituales, alúmbralos para que yo pueda conocer la esperanza de mi llamado, que yo pueda conocer la herencia que tengo para compartir con mis hermanos, y que yo pueda conocer el poder en que actúa un creyente como yo. Dígale: yo quiero conocer el poder en que actúa un creyente como yo. Gracias, Padre. Dígale: gracias, Padre, porque me das el poder para poder actuar como un cristiano. Dígale: yo no soy un incrédulo, yo soy un creyente. Diga: yo soy un creyente, no soy un incrédulo. Gracias, Padre, porque somos hijos de la fe, hijos de un Dios de fe. Nuestra genealogía es creer. Lo más fácil para ustedes es creer. Amén. Lo difícil es ser incrédulo. ¿No dicen amén? Sí, hermano, lo difícil es ser incrédulos, porque ustedes son hijos de la fe. Dios nos engendró por fe, no por temor. O sea que ustedes son hijos de fe. Para usted creer es lo más sencillo. Amén. Bueno, eso está maravilloso, maravilloso. Yo quiero hablarles hoy de la gracia. Una gracia que transforma. Una gracia transformadora. Amén. Hay muchas definiciones de la gracia y todas son excelentes. Todas son muy excelentes. Pero yo les quiero dar una definición que me gusta muchísimo. Y es que la gracia es un trato preferencial. Usted es preferido. Así que la gracia no es justicia, ¿no? Gracia no es justicia. Porque es solamente para sus hijos, ¿no? No es para toda la humanidad, es para ciertas personas que reciben la gracia. Es un trato preferencial. Pero Pablo también dijo en Romanos 5:2 de la Nueva Traducción Viviente, dice: es un lugar de privilegio. Gracia es un trato preferencial, pero también es un lugar de privilegio. Ustedes son privilegiados. Amén. Así que aprovechense de la gracia de Dios. Aprovechen la gracia. Preferencia. ¿Qué es preferencia? En muchas áreas de nuestra vida, usted ve que es preferido. Amén. Sí, ¿le ha pasado? Estar en Cristo es preferencia. Que de alguna manera usted como que brilla delante de los demás. Eso quiere decir que es preferido, ¿no? Preferencia es como cuando usted está haciendo una cola muy larga y está muy afanado, y eso no se mueve, esa cola, comienza uno: ay, Dios mío. Y de pronto escucha su nombre: Víctor Ladino. Y ahí mismo él sale sacando pecho y va hasta allá al cajero, y era un amigo que lo estaba mirando allá, que estaba. Ese es un trato preferencial. Los demás dicen: uy, este man, ¿quién es? Se saltó toda esta cola tan tremenda. Lo llamaron. Eso es lo que usted tiene en su gracia de Dios, o por la gracia de Dios, un trato preferencial. El salmista David en el Salmo 103, versículo 4 dice que es una corona de favor. O sea, usted tiene una corona de favor sobre usted por la gracia de Dios. Pero usted tiene que conocerlo, creerlo, llevar esa corona de favor, ¿no? O sea que es favorecido en todo, ¿no? ¿Se acuerda cómo le dijo el ángel a María? María, eres muy favorecida. ¿Favor? ¿Qué tenía ella? Favor, gracia. Dice: tú eres muy favorecida, María. Y ella dijo: ¿y por qué? Dice: porque el Señor la escogió a usted
para que en su vientre se geste el Salvador del mundo. Y ella dice, ¿cómo va a ser eso? Y el ángel le contó una historia que ella no le entendió, pero resultó embarazada inmediatamente. La gracia es poderosa, ¿no es así? Ella estuvo embarazada y cuando tuvo problemas con su prometido, no supo ni qué decir. ¿Qué decía ella? No sé. No sabe. Tuvo que el ángel intervenir porque el Señor estaba demasiado celoso, ¿no? Demasiado enojado. Tenían entre los judíos, esas cosas son muy delicadas y ellos pueden hacer un escándalo y hacerla apedrear, y la gente cargan una mochilita con sus 2 o 3 piedras ahí, redondas, bonitas, para cuando hay que ajusticiar a alguien. Son especialistas. Ellos no necesitan buscar quién tiene piedra, no. Tienen su mochilita ahí para actuar. Amén. Entonces, ¿qué es la gracia? Un trato de preferencia, ¿no? Preferencial. Ustedes son preferidos de Dios. O también un lugar de... Así que reciba la gracia, recíbala y vívala. Para usted y para mí es un regalo, ¿no? La gracia es un regalo. Pero para Dios tuvo un costo muy alto para podernos dar su gracia. Amén. ¿Cuál fue el costo? Él tuvo que ofrecer a su hijo, primero como un hombre, ¿no? Dice en Filipenses 2:5, dice que Jesús, siendo Dios, se humilló haciéndose hombre, tomando una naturaleza humana, ¿sí? Pero estando en la condición de hombre, se humilló mucho más a la condición de siervo. Y luego dice, y se humilló hasta el final, a la muerte de cruz. Entonces dice, por esto Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. O sea que cuando usted invoca el nombre de Jesús, es el nombre más poderoso que hay en el cielo, en la tierra y en el infierno. Los 3 mundos, el nombre de Jesús es el nombre más poderoso. Amén. Invoque ese nombre, invóquelo con fe y usted será transformado. Esta gracia es transformación. O sea que gracia es Dios el Padre, gracia es Dios el Hijo, gracia es Dios el Espíritu Santo. Toda la divinidad es gracia, ¿no? Toda. El Padre planeó nuestra redención, el Hijo vino y la llevó a cabo y el Espíritu Santo la está revelando. Está morando dentro de usted para que usted pueda entender la gracia y pueda vivir una vida de preferencia, ¿no? Amén. Una vida preferencial para que usted pueda vivir una vida diferente a la que venía viviendo. Un lugar de privilegio. Eso es lo que es esta gloriosa gracia. Entonces, disfrútela, vívala, es un regalo maravilloso, pero apréciela tanto como si se encontrara un gran tesoro. Amén. La Biblia dice que David, sobre todo, ese tipo tenía la ley, que no tenían más sino la ley, pero él decía, para mí es un deleite, para mí es como si hubiera encontrado un tremendo tesoro. Y así debe ser cuando usted abre las Escrituras. Esto es un tesoro. Esa es su vida, esa es su eternidad, esa es su salud aquí. Pero préstele atención. Proverbios dice, préstele atención a la palabra. Préstale atención, inclina su oído a esos consejos que usted encuentra allí. Incline su oído. No aparte de ellos sus ojos, dice, porque son vida a quienes la hallan. Usted tiene que hallar la palabra, usted tiene que encontrarse en la palabra de Dios. Jesús se encontró en la palabra, ¿se acuerdan? Lucas 4. Él se encontró en la palabra, ¿sí? Y él terminó diciendo, este soy yo. Se encontró en la palabra. Si usted no se encuentra en la palabra, ese es un libro como cualquier libro. Como leer cualquier libro. Pero si usted se encuentra en ella, dice, esto es un gran tesoro verdaderamente. Esto es vida para los que los hallan, es medicina para todo nuestro cuerpo, para todo su cuerpo. Amén. Usted puede no tener un centavo para una pasta y ella es su medicina.
Ella es su medicina, medicina para todo su cuerpo. Entonces, esta gracia es una gracia esplendorosa, es una gracia que transforma su vida. Amén. Dios el Padre envió, dice en Romanos capítulo 8, el versículo 3 solamente les voy a leer. Dice, Dios el Padre envió a su propio Hijo en un cuerpo humano igual al suyo, para entregarlo en sacrificio. Mire, eso lo determinó Dios desde antes de crear el mundo. Ya estaba determinado ofrecer a su Hijo en sacrificio. Dice, lo entregó en sacrificio por nuestros pecados. Así destruyó Dios el dominio del pecado sobre nosotros. Amén. Eso quiere decir que el pecado ya no lo domina. Solamente hay unas costumbres de pecar, pero ya no tiene poder, no hay dominio del pecado sobre usted. Si usted quiere, no peca. Pero si usted quiere, peca, ¿no? Solo por sus costumbres, solo porque vive en un cuerpo de carne, solo porque usted no ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En Gálatas capítulo 5, versículo 24, dice que los que son de Cristo, ¿cuántos hay de Cristo aquí? Ellos han crucificado su carne con sus pasiones y con sus deseos. Amén. Han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. O sea que no es que usted está obligado a pecar ya. Líbrese de ese comentario porque no es verdad. Dios ofreció a su Hijo en sacrificio por nuestro pecado. Amén. Pero como los romanos dijeron, gracia es licencia para pecar. Y hay muchos, no llegaron hoy, no vinieron, gracias a Dios. Todos los que tienen la gracia como una licencia de pecar no vinieron, ¿no? Pero para que usted quede como vacunadito, la gracia es el poder para no pecar. No es una licencia de pecar. Otros dijeron, Judas, el apóstol Judas dice, estos son unos cristianos que son impíos y han tomado la gracia como libertinaje. O sea, ¿ustedes han escuchado de una doctrina que se llama creciendo en gracia? Bueno, por ahí hay un señor que se llamó Jesús, ya se murió, gracias a Dios se murió ya. Y él anunciaba que la gracia era poder para pecar. Ese era su mensaje, licencia para pecar. Entonces, algunos cristianos tenemos como temor de decir yo estoy creciendo en la gracia de Dios, ¿no? Porque usted una vez se relaciona con esa doctrina, ¿no? La Biblia dice, crezca en la gracia. Hermanos, crezcan en la gracia de Dios. No se queden como están hoy, ¿no? Así que el remedio para el pecado es fe en Jesucristo y en su obra. Si usted quiere dejar de pecar, no es un esfuerzo propio. Es fe en lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús? Se hizo hombre siendo Dios y se humilló hasta la muerte y la muerte de cruz. Siendo un justo, pagó por todos los injustos como nosotros. Así que la deuda de su pecado está paga. Amén. Los que vayan a ir al infierno cuando lleguen allí, ninguno de ustedes, gracias a Dios, porque no es para ustedes sino es para otros. Pero la persona que no recibe el señorío de Jesús, cuando llega al infierno se va a dar cuenta, mi deuda estaba paga. Lo bruto que fui yo fue que no recibí a Jesucristo como mi Señor. Ese es todo el problema de la humanidad. Y usted está para aclarar eso ante la gente, ¿no? Amén. Usted está para eso. Nosotros estamos para poderle aclarar a la gente cuál es la solución. Y la solución es un nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Pero la Biblia dice, todo el que invoca este nombre será salvo. O sea que la salvación es un regalo, es gratis. Vivir salvo, o sea, lo más glorioso para ustedes fuera recibir a Jesús y morirse. No había ningún problema. Pero el problema es que usted no se murió. Ahora, vivir en esa gracia le cuesta. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Me cuesta mucho negarme a mí mismo, ¿sí?
Me cuesta mucho vivir, nomás venir a la iglesia me cuesta, ser fiel a la iglesia me cuesta. ¿Sí o no? Eso es costoso, ¿no? ¿Quién dice, ay, qué alegría ir a la iglesia? Ninguno. Y había un tronco de película hoy. El partido. Bueno. Aquí de los 300,000 habitantes que hay en Yopal, mire cuántos hay, unos 100 y pico. ¿Y el resto? Entonces, la salvación es un regalo. Vivir salvos le cuesta. Amén. Escriba ahí en su cuaderno. Vivir salvo me cuesta. Negarme a mí mismo, renovar mi mente todos los días. El consejo que Dios le dio a Josué es el consejo para nosotros. Piense en la palabra de Dios día y noche. Y no tiene que ver cuántos años tenga usted, ¿no? De 80, de 90, de 20, de 10. Nos dio un consejo maravilloso. Medite, o sea, piense en la palabra de Dios día y noche. Dice, porque esto hará que su camino prospere y que todo le salga bien. ¿Cuántos cristianos dicen, yo sí quisiera que todo me vaya bien? Pues piense en la palabra de Dios. Día y noche. Solucionado el problema. Piense en la palabra de Dios. Deje de pensar las tonterías que siempre viene pensando, ¿no? Amén. Piense en la palabra de Dios. Mucho trabajo. Es que no queremos obedecer la palabra de Dios. Usted piensa en todo menos en ella. Y él dijo, piense en la palabra de Dios. Y David dijo algo parecido. Dijo, para mí esto es un deleite, dice, es como un postre, eso es bien delicioso. Es un deleite. Entonces él dice, deleítese en la palabra de Dios, pensando en ella día y noche. En el Salmo 1 usted encuentra eso. Deleítese. Desmáyese ante la palabra de Dios. Una promesa, usted de una vez le da un yello. Alguien le da ha quedado como de leer una promesa, de leer algo así que le impacta su vida. Debería ser un desmayo para nosotros, ¿no? Cada vez. Porque cuando le dan una profecía usted se va al piso y llora y se lamenta y no sé qué más hace? Y cuando lee que esta es la verdadera palabra de Dios, no se le da nada, nada. ¿Qué pasa con nosotros? Si deberíamos desmayarnos ante ella, ¿no? Y no ante una profecía. Y a veces son falsas, la mayoría son falsas. O sea, se golpeó de balde, mi hermano. Sí. Se golpeó porque... No, tremendo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 dice, asegúrese que sus mentes están alertas. Tengan un pensamiento claro, fijen su esperanza exclusivamente en la gracia de Dios. ¿Piensen qué? Asegúrense que sus mentes están alertas, tengan pensamientos claros, fijen su esperanza exclusivamente en la gracia de Dios. Y en 2 de Pedro 3:18 dice, crezcan en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crezca en la gracia. Es algo que debemos hacer, crecer en la gracia. Lo que fuimos ayer, hoy somos mejor en esta gracia. Hebreos 13:9, de una versión que se llama la NBL, dice, no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón ser fortalecidos por la gracia. Su corazón palpita muy bien cuando usted es fortalecido por la gracia. Y se le da ritmo, ¿cómo se llama? Ritmo cardíaca y no sé qué más. Paros cardíacos, toda esa cosa es porque usted no tiene la palabra de Dios en su corazón, ¿no? Amén.
Si la palabra de Dios está allí, alguien decía qué día, y me dejó pensando. Digo, el corazón nunca se enferma, nunca le da cáncer. Yo dije, oiga, ¿verdad, no? Porque le da cáncer a la sangre, pero al corazón no. Raro. Dice, porque se la pasa bombeando, dando. Como rara la cosa, pero como buena, ¿no? No se deje llevar por doctrinas diversas o extrañas. Esto es los días de las doctrinas raras son ahora, ¿no? ¿Sí o no? Amén. Usted sale y cada quien le echa un cuento, le echa una historia. Y usted como que le presta algo de atención. Y si usted le presta atención a eso, después no puede creer la palabra de Dios. El problema grave es eso. La Biblia dice, se lo devora el enemigo. ¿Cómo se lo devora? Porque cuando usted va y escucha la palabra de Dios no la puede creer. Porque tiene muchos conceptos en su cabecita. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Es viva y poderosa. Usted debe creer exclusivamente lo que la palabra de Dios dice. Me preguntaban ahorita en Cali un japonés, medio raro ese japonés, y me dice, ¿usted cree en los libros apócrifos? Y yo le dije, sí, existen, ahí están en la Biblia. Y le conté por qué. Dije, pero esos libros no son inspirados. Me dijo, ¿y por qué no son inspirados? Porque Dios encargó a los judíos para que ellos mantuvieran la palabra de Dios y ellos no los consideraron inspirados. Es la razón más real. Eso no fue porque el Papa dijo que tal, no. Lo que pasa es que un señor llamado Ptolomeo Filadelfo, en el año 300, él era un poquito piadosito, el hombre era piadosito. ¿Y qué hizo el hombre? Fue y trajo 72 rabinos y los hizo traducir el Antiguo Testamento y los libros apócrifos, o sea, la historia de Israel en los 400 años que Dios no se reveló a ellos. Esos son los libros apócrifos, una historia. Entonces, ese señor Ptolomeo los hizo traducir todo eso del hebreo al griego, porque estaba en auge el idioma griego. De ahí salió la Biblia que se llama la Septuaginta. Y ahí están los libros apócrifos. Luego fue muy fácil pasarla. Pero realmente los judíos declararon que los 66 libros eran los inspirados por Dios. Y lo creemos. Y lo que allí esté, créalo. Lo que no esté allí, no lo crea. Entonces yo le dije al japonés, le dije, hermano, haga la diferencia. La palabra de Dios es para creerla. Cualquier otra cosa es una historia. Pero eso no puede ser verídico. Esta es la palabra que ha salido de la boca de Dios. Y si usted la puede creer y hacer esa diferencia, usted va a caminar en la gracia, va a crecer en la gracia de Dios. Amén. Primera de Corintios. Voy a darles unas cosas que le transforma la gracia, que es poderosa la gracia para transformarnos. Primera de Corintios, capítulo 1. Posesiones allí porque vamos a trabajar en eso. Primera de Corintios, capítulo 1. Poner aquí. Vamos a leerlo y luego vamos a leer desde el 4 hasta el versículo 10. Y les cuento un poquito la historia de los corintios. Los corintios fueron la iglesia que más le dio dolor de cabeza al apóstol Pablo, entre todas las iglesias que él fundó. Llegaron un momento en que lo desconocieron y no lo dejaron llegar. Se habían vuelto judaizantes y desconocieron a Pablo y duró un poco de tiempo que no podía llegar allí a Corinto. Entonces él les escribe una carta que se llamó la Carta de las Lágrimas, antes de esta que no quedó como inspirada. O sea, esta realmente, la primera carta es la segunda que le escribió Pablo a los corintios. Pero dice, siendo que eran de esa manera de pensar, los llamaban niños en Cristo, se la pasaban en peleas, en cosas, nada parecido a nosotros.
Dice, versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que le fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuimos enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal modo o de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el final para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y al 10, les ruego pues, mis hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa. Que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pareciera que con estas alabanzas que les da, que eran los más maduros de todos, ¿no? Y eran los más bebés. Pero después de esto, comienza a decirles cuáles eran los problemas, ¿no? Eso nos enseña que cuando usted vaya a ayudar a alguien, primero déle unas buenas alabanzas y después sí le da su golpe, ¿no? ¿Sí o no? Un beso, un golpe, un beso, un golpe. Eso es lo que utiliza Pablo, ¿no? Pero esto no era esto era la verdad de la gracia. Esto es la verdad de la gracia. Así que les voy a decir unas cosas de la gracia. No muchas, pero sí. Como 6 cositas de la gracia, 8 cosas de la gracia. Amén. Cosas de la gracia de Dios. Vamos a ver dónde estamos. La primera es gratitud. Necesitamos saber que ninguno sin Cristo éramos gratos, agradecidos, ¿no? Ni siquiera con nuestros papás. ¿Sí o no? Antes, ¿para qué me trajo este mundo? Yo hubiera nacido en una familia mejor, pero usted me trajo y usted era muy pobre, muy tal. Desagradecido, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, lo primero que hace la gracia es que lo hace usted agradecido. Siempre le doy gracias a mi Dios. Siempre. O sea que esta es una buena confesión para nosotros. Siempre le doy gracias a mi Dios por la gracia de Dios que me fue dada en Cristo Jesús. Personalice la palabra. No la haga como sea para el vecino, para usted, ¿sí? ¿Es para usted? Personalícela. Y la gracia personaliza a ese Dios tan lejano que era en el Antiguo Testamento, ahora es mi Dios. Y sabe que no solamente es mi Dios, sino es mi Padre. Amén. O sea, mire todo lo que es la gracia de Dios para nosotros. Siempre agradecidos. Fuimos creados en Cristo Jesús para alabanza de su gloriosa gracia, dice en Efesios 1:6. Creado en Cristo. O sea que su primer propósito es que usted sea alguien quien exalta la gracia de Dios por Jesucristo. Amén. Cada día, gracias Dios por la gracia que me dio en Cristo Jesús. Te doy muchas gracias. Él dice siempre yo estoy rogando por ustedes. Siempre estamos dando gracias por la gracia de Dios. Cada que se despierte, levante sus manitos cuando se estira usted. Diga gracias Dios por la gracia que me dio en Cristo Jesús. Gracias Señor por la gracia que me ha sido dada en Cristo Jesús. Porque fuimos enriquecidos en todo, ¿no? Entonces, ¿ya leyó Efesios 1:6? Fuimos creados en Cristo Jesús para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea que la mayor alabanza para Dios es cuando usted exalta la obra de Jesús. Cuando usted le dice, gracias Dios, porque ahora soy una creación nueva. Fui lavado por la sangre de Cristo. Ahora soy una persona nueva. Ahora no tengo pasado. Y cuando usted está declarando todas estas cosas, usted está dándole la mayor alabanza a Dios. Está exaltando la gracia de Dios en Cristo Jesús. Amén. O sea que papá, ¿cómo está contento cuando usted exalta a Jesús? Amén.
Gloria a Dios. El Salmo 126, del 1 al 4. Mire este salmo lo que dice. Dice: cuando Jehová haga volver la cautividad de Sión. Sión es la iglesia. ¿Dónde estábamos nosotros? Esclavos, dice en Colosenses 1:13, dice: y Dios me libró de la esclavitud de Satanás y me trasladó al reino del amado Jesús. Entonces dice: cuando Dios me libertó de la esclavitud del diablo, de la esclavitud de Satanás, seremos como los que sueñan. Entonces, ¿cómo somos? Como alguien que sueña. ¿Cómo es alguien que sueña? Dice: entonces su boca se llena de risa y sus labios de alabanzas a Dios. Amén. Somos como los que sueñan. Estaba refiriéndose a la esclavitud de los israelitas bajo el dominio de Nabucodonosor por 70 años. Y ellos decían: ¿y cómo podemos alabar a Dios en esta tierra? Porque los babilonios le decían: cántenos canciones que ustedes le cantan a su Dios. Y ellos decían: ¿cómo? Si somos unos esclavos. Pero cuando fueron libertados, ellos se expresaban. Y esto tiene que ser la expresión de su corazón. ¿Su boca llena de qué? Llena de risa. ¿Y sus labios? Alabanzas, alabanzas, alabanzas a nuestro Dios. Amén. Dice una versión que yo vi por ahí: mi boca se llenó de risa, mi lengua de gritos de alegría. Colosenses 3:13 dice: todo lo que hago de palabra o de hecho, lo hago todo en el nombre de mi Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios al Padre por él. Todo lo que haga, sea de palabra o sean acciones, hágalo todo en el nombre de Jesús, dándole gracias a Dios por medio de Jesucristo. Esa es la vida de un cristiano. Amén. Una segunda cosa que yo encontré: la gracia transforma ese Dios lejano en un Dios propio, en mi Dios, y aún más en mi propio Padre. En Efesios 1:5 dice que Dios me predestinó, nos predestinó para adoptarnos como hijos de Él. Y nos adoptó como hijos suyos por medio de Jesucristo, solo por el afecto que nos tiene, solo por amor. Éramos extraños, enemigos de Dios, dice Colosenses 1:22. Extraños, enemigos de Dios por nuestra manera de pensar y por nuestras malas acciones. Pero Dios nos reconcilió en el cuerpo de Cristo por medio de su muerte, para presentarnos delante de Él mismo, santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Léalo usted, Colosenses 1:22. Para presentarlo delante de Dios, santo, sin mancha e irreprensible delante de Dios. Y eso fue lo que Dios hizo en Cristo, ¿no? Pero luego le dice el versículo 23, dice: con tal que se mantenga firme en la fe, sin moverse de la verdad del Evangelio. Siempre hay una condición en este regalo de la gracia, ¿no? La condición es mi actitud. ¿Cómo yo manejo, cómo yo vivo esta gracia? Siempre hay una condición. Si usted quiere leerlo, léalo, el versículo 23. Y dice: siempre que se mantenga firme en la fe, si en verdad permanece firmes y fundados en la fe, sin moverse de la esperanza que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo del cielo, del cual usted y yo hemos sido ministros. ¿Ministros para qué? Para mostrar esta gracia, para anunciar esta gracia, ¿no? Pero no solamente la anunciamos, la vivimos. La gente tiene que mirar la gracia de Dios en nosotros. Gracia, ese favor que preferencial, ¿no? Y es un lugar de privilegio en Cristo Jesús. Entonces, un punto tercero:
es que la gracia de Dios lo ha enriquecido en todas las cosas a usted. Amén. ¿Sí dice el versículo esto? Leámoslo. Primera de Corintios 1, versículo 5, ¿no? Porque en todas las cosas fuimos enriquecidos en Él. ¿Quién puede decir lo contrario? En todo hemos sido enriquecidos en Él. Viva en la gracia, viva declarando lo que Dios ha dicho de usted. En todas las cosas he sido enriquecido en Él, pero especialmente en toda palabra y en todo entendimiento, en toda palabra y en todo conocimiento. Amén. Primera de Pedro 5:10 dice, pero el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, el Dios de toda gracia. Dios Padre planeó, Dios el Hijo llevó a cabo, Dios el Espíritu Santo la está revelando. Toda la divinidad de Dios trabajando en la redención de los seres humanos. O sea que la mayor ocupación de Dios, ¿cuál es? Salvar a la humanidad. Y la mayor preocupación de nosotros, ¿cuál debe ser? Complacerlo a Él. ¿Sí? Él quiere que todos los seres humanos lleguen al conocimiento de la verdad, que todos lleguen a ser salvos, que todos conozcan que hay un solo Dios y un solo mediador. Que la vida eterna consiste en ¿qué? En que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. Esa es la vida eterna, ese es nuestro mensaje, eso es lo que la gente tiene que conocer, que hay un solo Dios y que hay un solo mediador entre nosotros y Dios. Amén. Hebreos 10:29 dice, no le cause afrenta al Espíritu de la gracia. Él es, el Espíritu Santo es el Espíritu que está revelando la gracia en usted. No lo afrenta. ¿Sabe qué es afrentar? Como desconocer, como ignorarlo, como hacer cosas fuera de la gracia, ¿no? Lo afrentamos. Él dice, no afrente al Espíritu de gracia, Hebreos 10:29. No caminar en la gracia afrenta al Espíritu Santo, que es el Espíritu de toda gracia. Un cuarto punto. En Cristo Jesús fue enriquecido en todas las cosas. ¿Usted puede creer esto? Amén. No son sus habilidades, ¿no? Por allá el Señor dice, y no vaya a pensar que fue que usted fue muy vivaracho y tuvo todo esto, no, dice, yo le di la gracia para obtener todas las cosas que obtiene. Amén. Todo lo que usted necesita lo encuentra entonces en la gracia de Dios. En la gracia de Dios se encuentra justicia, perdón disponible para todas sus equivocaciones, sanidad, prosperidad y el Espíritu Santo. Lo más glorioso, el regalo glorioso para la iglesia es el Espíritu Santo. Amén. Así como el regalo para el mundo se llama Jesús. Pero el regalo para nosotros, más glorioso, es el Espíritu Santo. Y Él lo recibimos por la gracia. Gálatas 3:2 dice, ustedes no recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley, sino por el oír de fe. Usted recibe el Espíritu Santo por el oír de fe. Pero dice, en toda palabra y en toda ciencia. Otra traducción dice, en todo lo que dices y en todo el aspecto de lo que sabes. O sea que, ¿quién puede decir, yo sí no puedo predicar el Evangelio? Yo a nadie puedo decirle cómo ser salvo. Dice que Él le ha dado elocuencia. Mire, el siguiente, otra traducción, la Nueva Traducción Viviente dice, con toda elocuencia y todo el conocimiento que tiene. Elocuencia para hablar. Nos ha enriquecido en toda palabra, en toda ciencia, en toda elocuencia, todo conocimiento que tenemos. Esto es lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Glorioso Dios, glorioso Dios.
Todo lo que ustedes oyeron de Jesucristo se lo ha confirmado en ustedes. Es el quinto punto que tengo aquí. Todo lo que ustedes oyeron de Jesucristo, Él se lo ha confirmado en ustedes. ¿Sabe que en 1 Corintios 12, del 4 al 6 dice que Dios nos ha dado 21 dones o regalos o las habilidades de cada una de las divinidades de Dios? Dios el Espíritu Santo nos dio 9 dones. Amén. Dios el Hijo nos dio 5 ministerios. Y Dios el Padre nos dio 7 operaciones. En un total 21 dones o 21 garantías o habilidades o destrezas de Dios para funcionar nosotros en esta tierra. ¿Cómo les parece? Ese es el testimonio de Cristo, que a usted no le hace falta ningún don para hacer la obra de Dios. Amén. Habilidades especiales. Habilidades especiales. Recibimos todos estos regalos de la gracia de Dios. Amén. 1 Corintios 12, 4 al 6 les dije. Ahí encuentra usted esos 5 dones. Como sexto punto. En Cristo Jesús tenemos la esperanza bienaventurada. ¿Sabe cuál es la esperanza más gloriosa? Que Cristo viene por nosotros. ¿Cuántos están amañados en esta tierra? ¿Hay alguno amañado aquí? Yo sí ya quisiera irme. Pero Él prometió que antes de que esto se ponga bien calientico, nos va a sacar de aquí. En un abrir y cerrar de ojos. Dice, nos da varias promesas, pero dice, los que hayan muerto se levantarán y los que estén vivos seremos transformados. ¿Sabe cuánto es un abrir y cerrar de ojos? Mientras usted hace así. Recibimos un nuevo cuerpo, subimos a encontrarnos con el Señor en las nubes. Y esto está por suceder, hermanos. Está por suceder. Prepárese, manténgase en esta gracia gloriosa, porque esto es su vida. Esta es su vida, hermanos. Amén. Primera de Tesalonicenses 4:13. Leámoslo un momentico, para que usted se anime con estas cosas gloriosas. Primera carta a los Tesalonicenses 4:13. Dice, tampoco quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que ya murieron, de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron con Él. Mire que ni siquiera llama muerte, dice dormir. Para un cristiano es dormir, es un sueño mientras somos levantados. Por lo cual les digo esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Cuántos quieren verlo? Aparecer en las nubes, oír su nombre. Amén. Ese es el privilegio de esta generación. Pero tenemos que estar listos, ¿no? Un ojo aquí en las cosas y otro ojo en la venida de Él. Amén. Yo le digo a mis nietos, le digo, vaya, juegue lo que quiera, pero con un ojo esté mirándome, porque que yo salgo y no le aviso. Un día veía yo a Yanni corriendo ahí al lado. Bueno, espéreme, porque se me despistó y se quedó. Así es esto. Tenemos que estar pendientes de la venida del Señor, pendientes de su venida. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y de ahí en adelante
siempre con Él. Esa es la esperanza más gloriosa, la esperanza bienaventurada, que en poquitos días, en muy cortos días, estamos saliendo de esta tierra. Amén. No pasará esta generación. Esta generación comenzó en el 48, así que estamos de viaje. Porque las generaciones, ¿hasta cuánto llegan? Por ahí 70, 80, y ya estamos como en 70 y cuántos años. Del 48, 72 años. O sea que estamos, por ese lado nomás estamos finalizando ya, ¿no? Pero póngale que hay alguno de 90, por ese se puede demorar, ¿no? Pero no pasará esta generación en que Él venga por nosotros. Entonces debemos estar como preparados, confiados en su gracia, un ojo haciendo sus cosas, no deje de hacerlos, prepárese como si se tardara en venir, ¿no? Pero alístese como si viniera ahora mismo. Amén. O sea, no dejamos de estar haciendo lo que nos llamó a hacer el Señor y estamos trabajando en esto. Pero con ese ojo tan listo, porque, o más bien su oído espiritual, ¿no? Porque no es un trompetazo para que todo el mundo lo escuche, ¿no? Es una trompeta espiritual, como Pablo cuando le habló el Señor, ¿no? Eso iban un poco de gente y solamente él oyó. Así va a ser esto. Y los que lo escuchen, inmediatamente somos transformados, suben los que resucitaron y nosotros vamos detrásito a encontrarnos con el Señor en las nubes. Pero hay otro en 1 Corintios 15, 51 y 52. Dice que, les voy a contar un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Amén. O sea que esta es una generación muy privilegiada. Todos seremos transformados, todos seremos transformados. Y Filipenses 3, 20 y 21, leamos este. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. (15, 51 y 52). Y Filipenses 3, 20, le voy a leer. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De dónde es usted? Realmente usted no es ni boyaco, ni santanderiano, ni costeño, ni rolo, ni nada de eso. ¿De dónde es? Si está pensando mucho en su genealogía de aquí, hasta se queda. Piénsenla, ¿de dónde es usted? Dice, su ciudadanía es ¿de dónde? Del cielo, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de humillación. ¿Para qué? Para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Somos ciudadanos del cielo, viene por nosotros, estamos esperándolo. Pero si eso es verdad de nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todas las personas conozcan este mensaje. O sea que estaríamos, si lo estuviéramos creyendo, estaríamos más preocupados porque la gente conozca este mensaje. Nada más, ¿no? El resto son añadiduras, ¿no? Usted dice, ¿y con qué comemos? La adopción de hijos fue para eso, ¿no? Para que usted no se preocupe. Dice que usted trabaja para dar. Si usted mira bien la Biblia, dice, nosotros trabajamos para dar, porque la papa no la da Dios, el vestido no lo da Él y el techo también. Si usted tiene aseguradas las tres cosas, ¿no? ¿Para que qué? Para que tenga tiempo de hacer el reino de Dios y su justicia. Pero si nos embolatamos en las añadiduras, entonces la pasamos aquí muy mal la pasa usted.
Si solamente está pensando en que tiene que trabajar para comer, para vestirse. Porque Él dijo, busque primero el reino de Dios, su justicia, que las demás cosas Él se las añade. ¿Y cuántos pueden decir, eso es verdad? Eso es así. Él me añade todo. Yo busco su reino, yo comienzo a hacer el reino, todo se me acelera. Todas las cosas me son fáciles. Y si no, todo se complica para nosotros, hermanos. Usted no haga reino, no predique, no haga alguna cosa por la salvación de las personas y verá cómo se le enreda todo. Todo. Usted comienza a hacer el reino de Dios, a predicar y diga, hoy Señor, esto sí me arregló todos mis problemas. Él dijo, las añadiduras yo se las hago. Lo que más nos preocupa a nosotros son las añadiduras, ¿no? ¿Qué comemos? ¿Qué vestimos? ¿Dónde vivimos? Ese es como el afán de nosotros los cristianos. Amén. Deje de afanarse. No se afane por eso. Solamente dígale, papá, usted me adoptó por hijo. Yo no fui el de ese invento. Usted fue el que me adoptó. Así que yo tengo asegurado mi comidita, gracias papito. Y él dice, si los pájaros que no acumulan para el otro día, no guardan. Y Dios todos los días los alimenta. Dice, si las flores se visten de esa manera, que por la mañana nacen y al otro día están muertas y van para el horno. Dice, y si Dios los cuida así, ¿cómo no hará con usted? Señores, señoras de poca fe. Eso dice Él. ¿Cómo no ha de ser Él nosotros? Entonces dice, no se afane por el día de mañana, porque cada día trae su propio problema. Su propio problema. Cada día. Usted puede resolver el de hoy, está capacitado para eso, pero el de mañana y el de ayer ya pasó. Resuelve el de hoy. Viva un presente maravilloso. Eso es lo que nos dice. Viva un presente maravilloso, como si se fuera esta misma noche. Amén. Y entonces no va a tener tantos pesares, tantos dolores de cabeza. No se preocupe por eso. Eso está solucionado en Cristo. Amén. Pregúntele a Él. Dígale, Señor, ¿y eso es verdad? Él dice, esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, qué gran alegría saber que nos vamos antes de que esto se ponga candente. Ya está candente, ¿no es cierto? Está candente ya. Ya le toca ponerse una coraza para salir a la calle. Y eso que estamos equipados para pasar esta pretribulación. Estamos viviendo un poquito la pretribulación. ¿Cómo será la tribulación? ¿Cómo piensan ustedes que sea la tribulación? Terrible. Si eso apenas son los comienzos de los dolores y ya está amargo, ¿cómo será? Gracias a Dios que nos vamos, ¿no? Entonces, su gracia es maravillosa, mis hermanos. Viva agradecido por esta gracia de Dios. Viva agradecido. Otro punto, un séptimo, perdóneme. Él nos confirmará hasta el final. Mire todo lo que Él está diciendo aquí. Él nos confirmará hasta el final para que seamos irreprensibles delante de Él. ¿Quién es Él? El mismo Señor Jesucristo dice, yo los mantengo firmes. O sea que tenemos asegurado todo. Haga la voluntad de Dios solamente, hermano. Pero si usted no hace la voluntad de Dios, o sea, usted está desconociendo toda la gracia y está preocupado por su diario vivir, por el pan de cada día, el pan de cada día. Eso era de las abuelitas, eso no es de los cristianos. Las abuelitas sí decían, mi hijito, el pan de cada día se lo gana con el sudor de su frente. ¿Usted está redimido? ¿Sí o no? Con todo eso que ha oído, ¿usted está redimido?
Saque su tiempo, póngase a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Que todas las personas conozcan estas verdades. Esa es. O sea, predique el evangelio. A tiempo, fuera de tiempo. Tiempo, fuera de tiempo. O sea, cuando a usted le parezca y cuando no le parezca. Mire, cuando no le parece, usted da los mejores mensajes y la gente reacciona de la mejor manera. En cambio, cuando uno va tan confiado, no le funcionó. Y dice, ¿por qué, Señor? Dice, porque Él se perfecciona en sus debilidades, no en sus fuerzas. ¿No? Cuando va con un mensaje muy preparado, ¿sabe que no ni le aceptaron? Y usted va y comienza a hablar y la gente dice, uy, ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Él nos confirmará firmes hasta el final. El mismo Señor Jesús nos mantendrá firmes hasta el final para que seamos irreprensibles delante de Él. ¿Alguien se puede perder con esto? ¿Sí? Porque en Colosenses vimos, Colosenses 1:24, con tal que te mantengas firme en esto, sin moverse de la verdad del Evangelio. No se mueva de la verdad, crezca en la gracia, manténgase allí. Él nos dará fortaleza hasta el final. Y octavo, fiel es Dios. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Que Dios es muy fiel. Amén. Y dice, y Dios es fiel. Y Él hará que todo lo que ha dicho se cumpla. Aférrese a la fidelidad de Dios, ¿no? Dice, Dios es fiel y nos llamó a tener comunión con Jesús. Nos llamó a tener comunión con Jesucristo. Pero mire 2 de Corintios capítulo 13. Quiero que mire esta escritura. 2 de Corintios capítulo 13. Por favor. Y vamos a leer el versículo 5. 13:5. Dice, examínese a usted mismo si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Acaso no se conocen a ustedes mismos? Que Jesucristo está en ustedes a menos que estén reprobados. ¿Qué dice aquí? La comunión con el Señor Jesús, la comunión, estamos en la fe, realmente estamos en la palabra, estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer o estamos haciendo lo que a nosotros se nos viene. Eso es, aprobados o reprobados. Dice, examinémonos a nosotros mismos. Me gusta ese versículo. Examinémonos a nosotros mismos. Si estamos en la fe, pruébese usted mismo. ¿O no se conoce usted mismo? Que Jesucristo está en usted a menos que esté reprobado. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. El apóstol Pablo estaba diciendo cosas muy certeras de lo que somos ahora en Cristo, ¿no? Cosas muy ciertas. Amén. La fidelidad de Dios. Y Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 dice, lo que hemos oído, esto les testificamos para que ustedes tengan comunión unos con otros, pero nuestra verdadera comunión es con el Padre y con Jesús, su Hijo. Nuestra verdadera comunión, entre nosotros debemos tener comunión y con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Y la última, esta es una solicitud de la gracia para nosotros. ¿Cuántos creen en la gracia? Bueno, creemos en la gracia. El versículo 10. Vamos a leerlo de la Nueva Biblia Viviente. Vamos a ver si lo encuentro yo por aquí. Versículo 10.
Sí, señor. Dice así, esta versión Nueva Biblia viva o viviente. Les suplico, pero amados hermanos, les suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no discutan más, que reine entre ustedes la armonía y cesen las divisiones. Les ruego encarecidamente que mantengan la unidad en sus pensamientos y su propósito. Otra vez voy a decirle cuál es el propósito de nosotros en este tiempo. ¿Cuál es? Que prediquemos a tiempo, fuera de tiempo. El corazón de Dios es que toda esta gente escuche nuevamente el mensaje. Lo habrá escuchado varias veces, pero Él dice, yo quiero que esta última generación todos sean responsables. Sabemos, no todos se van a salvar, pero todos tienen que oír y entonces vendrá. O sea, tenemos mucho que ver en esta venida. Pero le vamos a dejar mucho trabajo es a los 144,000 judíos que van a estar predicando. Nosotros nos estamos enredándonos muchos en el vino del mundo y no estamos haciendo lo que deberíamos. Pero comience a hacerlo ahora, ¿no? Hacerlo, cree en esta gracia, esfuércese en la gracia, confíe completamente en la gracia del Señor. Y el mismo Señor Jesucristo nos mantendrá firmes hasta el final. Amén. O sea que nos veremos ¿dónde? ¿Dónde es nuestro próximo encuentro? En el tribunal de Cristo. Allá nos vamos a ver ya con unos cuerpos nuevos, a recibir todos nuestros premios y luego nos volvemos a ver cuando, así como en juicio, en el juicio del gran trono blanco, delante de todos los perdidos, sus amigos perdidos. Terrible, ¿no? Que sus amigos estén diciéndole a usted, ¿usted por qué nunca me dijo? ¿O por qué no me insistió otra vez? Yo quería y usted nunca me habló. En el juicio del gran trono blanco vamos a estar siendo jueces allí. Y delante del Señor Jesús, cuando alguien diga, y usted nunca me dijo nada, y nos la pasamos pinchando juntos, y nunca me habló de esto. Amén. Es tremendo, ¿no? Y todas son cosas que nos van a pasar, ¿no? Vamos a estar en esos juicios, porque vamos a juzgar los ángeles, vamos a juzgar las personas, todos los perdidos van a estar frente a nosotros. Y el Señor Jesús por otro lado diciendo, a usted le predicaron, mire, aquí tengo la nota, 5 veces le dijo que se arrepintiera y no se quiso arrepentir. Y apenas agacharán su cabecita y usted saca pecho. Amén. Esto es maravilloso. Pongámonos de pie.